Saludos a todos los participantes del curso. Soy Carlos Casterá y siguiendo con el estudio de la hibridación in situ, vamos a ver el punto 3, hibridación in situ, técnica, tipos y sus aplicaciones. Como veis en el índice, en este vídeo presentación vamos a tratar los distintos tipos de hibridación y sus aplicaciones en el ámbito clínico. Existen distintos tipos de técnicas basadas en la hibridación. Técnicas de hibridación en medio sólido, en medio líquido y las técnicas de hibridación in situ. Dentro de las técnicas de hibridación en medio sólido podemos encontrar Southern Blot, Northern Blot, Dot Blot y Microarrays. Cada una de estas técnicas tiene sus particularidades. En medio líquido podríamos hablar de la técnica captura de híbrido o la técnica del ADN ramificado. Y por último, las técnicas de hibridación in situ, podríamos hablar de CIS, FIS, SIS, esto es sonda, RNA-scope. Como veis, el número de técnicas de hibridación es muy extenso y todas tienen sus particularidades y sus aplicaciones. Nosotros solo nos vamos a centrar en este curso en las técnicas de hibridación in situ, es decir, en las técnicas de CIS, FIS y SIS, y nombraremos alguna otra técnica como RNA-scope o técnicas nuevas que han ido apareciendo. Todas ellas en su nombre comparten las siglas ISH, es decir, las siglas de In Situ Hybridization. La única cosa que cambia es el método de marcaje de la sonda y por lo tanto de la visualización de la sonda, que viene representado por la primera letra. De izquierda a derecha tendríamos Silver, plata, una S, Cis, cromogénica, una C, CIS, método de revelado cromogénico para la visualización de la sonda hibridada y por último fluorescent o fluorescente, una F, que sería el FIS. En este artículo, publicado en 2017 en la revista de la Sociedad Española de Anatomía Patológica, por la doctora Bernet y yo mismo, se trata en la discusión la comparación entre las técnicas CIS y FIS, además de hacer una comparación con las distintas guías clínicas. Y se plantea la cuestión de qué técnica es mejor. La conclusión a la que llegamos es que no hay técnicas mejores y peores. Todas tienen sus virtudes y bondades y sus defectos o limitaciones. La cuestión es conocerlas todas bien y aplicarlas según el contexto, hecho que nos da versatilidad en el laboratorio y según nuestras necesidades podemos utilizar unas u otras para nuestro beneficio. Todas las técnicas se pueden complementar y pueden ser muy útiles para apoyar en la misión de obtener un diagnóstico lo más reproducible y exacto posible. Por cierto, esta publicación fue premiada por la Sociedad Española de Anatomía Patológica con el prestigioso galardón Alberto Anaya en el año 2019. Así que os recomiendo su lectura. La técnica de la hibridación in situ la podríamos también denominar técnica de unión en un lugar o sitio específico. Es decir, ¿unión de qué? De la sonda marcada a nuestra diana o secuencia de interés en el tejido. La finalidad de la hibridación in situ es detectar y/o identificar secuencias específicas de ácidos nucleicos, bien ADN o ARN, y lo hace en tejido mediante el uso de sondas marcadas. La técnica se divide en una serie de pasos: el pretratamiento, el tratamiento, la hibridación, la astringencia y la visualización. Ahora vamos a ver el protocolo de la técnica del HER2 FIS, una técnica manual de cómo la hemos estado haciendo en nuestro laboratorio durante muchos años. Bueno, podríamos empezar por la sala de macros, donde se procesa la biopsia, obteniendo un bloque que cortaremos con el micrótomo y obtendremos esa laminilla para su análisis. En la técnica de hibridación in situ conviene realizar cortes finos, 3-4 micras, y centrarlos en el portaobjetos para así facilitar la visualización al microscopio, ¿no? Sobre todo si utilizamos el aceite de inmersión, conviene que esté centrado. A mí particularmente me gustan los cortes de 3 micras, son un poco más difíciles de realizar que los cortes más gruesos,
pero te permiten reducir el efecto de la superposición de núcleos. Bueno, a continuación, una vez ya tenemos los cortes en el portaobjeto del tejido a analizar, calentamos las muestras para ir disolviendo la parafina. 60 grados en el hybridizer durante 1 hora. Seguidamente hidratamos muy bien la muestra antes del pretratamiento. Para la hidratación de las muestras utilizamos una batería de xiloles y alcoholes decrecientes acabando en agua destilada y finalmente en el tampón de pretratamiento. Nuestro protocolo de hibridación era el siguiente: 10 minutos en xilol, 5 minutos en otra jarra con xilol, 5 minutos de alcohol de 100 grados, 3 minutos de alcohol de 100 grados, repetimos el alcohol, 3 minutos de alcohol de 96 y 3 minutos de alcohol de 70. 2 minutos posteriormente en agua destilada, que luego pasamos al tampón de pretratamiento. Quizás sea un protocolo un poco largo y exhaustivo y no sea necesaria tanto tiempo, pero así nosotros nos asegurábamos que la muestra quedaba bien hidratada y sobre todo sin resto alguno de parafina. En este punto vendría el pretratamiento. Utilizando jarras Hellendal o Koplins, lo tenemos que añadir el tampón de pretratamiento, estaba concentrado 20 veces, ¿no? 20 por, hacíamos la dilución, lo preparábamos y lo metíamos 10 minutos al baño a una temperatura entre 96 y 100 grados. En este paso es crítico medir bien la temperatura en el interior de la jarra con un termómetro y sobre todo contar bien el tiempo. Y por supuesto no quemarse, porque estamos hablando de temperaturas muy altas. Este procedimiento se podía hacer también con microondas, que era más fácil, más controlado y requería menos tiempo. Pero bueno, nosotros hemos estado siempre trabajando con ese método y sí que tenía las dificultades que hemos comentado. Una vez realizado el pretratamiento, pasaríamos al tratamiento con pepsina en cámara húmeda, donde la muestra ya está preparada para la proteólisis y así desnudar completamente nuestra diana, es decir, quitarle todas esas moléculas que no nos interesan y dejar bien clara nuestra secuencia diana para así poder realizar la hibridación. En el caso de la pepsina, si utilizamos temperatura de 37 grados con 3 minutos más o menos era suficiente, y si lo hacíamos a temperatura ambiente dejábamos entre 6 y 7 minutos la muestra. Bueno, el siguiente paso, ya finalizada la digestión protolítica, llegaría el momento de la hibridación. En el protocolo de la sonda Air2 suministrada por Agilent, lo que utilizábamos era 82 grados, creo que una primera desnaturalización y luego una hibridación a 45 grados overnight, ¿no? 16-20 horas. Una vez realizada la hibridación, hacíamos una serie de lavados y por último hacíamos el tratamiento de astringencia, es decir, todas aquellas fuerzas físicas y químicas que nos aseguran que los híbridos formados sean 100% complementarios y por lo tanto todas esas uniones inespecíficas se separan. Se separan aquellos híbridos que presenten mismatch o desapareamiento con este tratamiento utilizando tampón de astringencia y aplicándole también en el baño 10 minutos a 63 grados centígrados. Bueno, después de todo ello nos quedaría la deshidratación, los lavados, deshidratar o secar y el montaje y la visualización al microscopio. Esto sería un poco el protocolo manual de la técnica de hibridación in situ para el Air2. ¿Qué ha pasado? Que con el tiempo han aparecido nuevos equipos que han automatizado todo este protocolo. Aquí vemos, por ejemplo, el Omnis, donde se realiza FIS de forma automática. Tenemos el paso inicial de calentar un poco para disolver un poco la parafina, se introduce en el equipo y ya una vez sale, se limpia un poquito el cristal, se añade el medio de montaje, se monta y ya está listo para su visualización al microscopio. También hay un equipo, como veis, estos serían más imágenes del Omnis, hay un equipo también para la técnica de SIS, es en plata. La comparativa entre las técnicas es un debate muy interesante, pero bueno, aquí vemos que lo que cambia es el método de revelado, vemos un caso negativo a la izquierda y uno positivo a la derecha. Y este es el equipo de Roche para la técnica SIS, de revelado con plata. Además del FIS, CIS y SIS, existe otra tecnología basada en la hibridación in situ, que se denomina RNA-Scope y cuya diana es el ARN
a diferencia de las anteriores que utilizan dianas de ADN. Esta nueva tecnología destaca, según ACD, por su sensibilidad y su especificidad. La técnica presenta un sistema de amplificación de señal unido a la supresión de ruido de fondo causado por hibridación inespecífica. La técnica se puede resumir en 4 pasos que son los siguientes. En el primero, las células y/o tejidos se fijan y se permeabilizan para permitir el acceso de la sonda. Posteriormente, en el paso 2, sondas de oligonucleótidos específicas a la secuencia de ARN diana se hibridan en parejas para así multiplicar o amplificar las dianas de ARN. En el tercer paso, muchas moléculas de amplificación de señal se hibridan, cada una reconociendo la sonda diana específica, y cada sonda, marcada de forma única, se conjuga con un fluoróforo o enzima diferente. En el último paso nos quedaría la visualización de la muestra al microscopio. Una vez vistas las distintas técnicas de hibridación in situ, vamos a hablar de los tipos de sondas. En primer lugar, podemos nombrar las sondas de locus específico, luego hablaremos de las sondas centroméricas y, por último, de las sondas de cromosomas enteros. Las sondas de locus específico se unen a una región específica del cromosoma y la finalidad de las mismas es detectar en qué cromosoma se localiza un gen determinado. Sirven también para identificar cuántas copias de un gen existen en una muestra o incluso identificar mutaciones, tipo reordenamientos o translocaciones. Las sondas centroméricas son secuencias repetitivas de las regiones centrales de los cromosomas, es decir, entre los brazos del cromosoma. Estas sondas se generan de esas secuencias repetitivas y se utilizan en combinación con las de locus específico para detectar polisomías o si se ha perdido material genético de algún cromosoma. También se pueden utilizar para averiguar si una persona tiene el número correcto de cromosomas. Y en tercer lugar, las sondas de cromosomas enteros son colecciones de sondas pequeñas, las cuales se unen a secuencias diferentes a lo largo de un cromosoma. Se utilizan tinciones fluorescentes que nos permiten marcar cada cromosoma con un color único. Este tipo de sondas se utilizan para obtener bien los carotipos espectrales que vemos en la imagen, llamativos, y también son especialmente útiles para identificar y o detectar anomalías cromosómicas como aneuploidías o translocaciones. Aquí vemos la trisomía del 21 y la translocación 821. Una vez vistas los distintos tipos de sonda, vamos a centrarnos en las aplicaciones que tiene la hibridación in situ, que son muy amplias. Las técnicas de hibridación in situ son útiles para detectar infecciones virales de HPV, Epstein-Barr virus o HIV, y también para detectar infecciones bacterianas y fúngicas. ¿Qué ventaja presentan respecto a la inmunohistoquímica? Pues que puede detectar infecciones latentes y además permite tipificar las distintas estirpes de HPV. Otra aplicación es la detección de la expresión génica en tumores, por ejemplo, al detectar el RNA mensajero de péptidos hormonales, cadenas ligeras de inmunoglobulinas, albúmina, transcritos, etc. Ahí vemos la histosonda, cuya diana era el ARN mensajero. Las técnicas de hibridación in situ también se utilizan en citogenética para la detección de aberraciones cromosómicas, por ejemplo, la trisomía del cromosoma 21, imagen de la derecha, relacionada con el síndrome de Down, o la del cromosoma 12, típica en la leucemia linfocítica crónica, imagen de la izquierda. Podemos encontrar el uso de estas técnicas también para identificar cromosomas anormales. Ahí vemos una imagen donde las técnicas de hibridación nos pueden aportar valor. Aquí vemos otra aplicación, las sondas break apart en el cromosoma 2. Se trata de dos sondas contiguas en la región del gen ALK, marcadas con dos fluorocromos distintos, rojo y verde. Si aparecen juntos y solapados, en alguna zona central amarillo, no hay alteración, y si en cambio salen los puntos separados, como vemos en la imagen, estaríamos frente a un reordenamiento ALK o translocación. ¿Vale? Vemos aquí la señal conjunta dando un color amarillento y aquí la célula o el núcleo donde se ve claramente la alteración del gen ALK. Otro ejemplo sería el uso de estas técnicas de hibridación in situ para evaluar el biomarcador ROS1, que
se localiza en el cromosoma 6. Comparte el diseño de las sondas break apart que acabamos de ver para LK. Vemos ahí dos señales contiguas en una región del cromosoma 6 con dos colores distintos y la interpretación de los resultados es igual que la anterior. Si las señales roja y verde están juntas, ese punto amarillo, se trata de un caso negativo, sin alteración. Mientras que si las señales están separadas, se considera un reordenamiento ROS1 positivo, como vemos en las imágenes de la derecha, con el patrón típico y uno menos típico o atípico. Dentro de las técnicas de hibridación in situ también encontramos sondas de doble fusión, como es el caso de las utilizadas para la detección del reordenamiento IGH-BCL2, propio del linfoma folicular. En este caso, las dos sondas de distinto color tienen su diana en diferentes cromosomas. La sonda marcada en verde en el cromosoma 14 y la sonda marcada en naranja en el cromosoma 18. Por lo tanto, la interpretación difiere con las anteriores break apart, ya que las señales separadas muestran las células de estado normal, mientras las señales fusionadas o juntas son la evidencia de la existencia de la translocación IGH-BCL2. Bueno, y para finalizar con las aplicaciones de la hibridación in situ, vamos a ver el estudio del biomarcador ER2 en el carcinoma infiltrante de mama. El ER2 es un miembro de la familia de receptores de factores de crecimiento epidérmico o EGFR. Se trata de un oncogen localizado en el brazo largo del cromosoma 17 y se asocia a funciones de crecimiento, proliferación y supervivencia celular. La alteración de este biomarcador es del tipo de amplificación génica. Una célula normal presenta dos copias del gen. Sonda marcada en rojo, vemos dos señales, eso es que hay dos genes, uno por cada cromosoma, y dos copias del centrómero del cromosoma 17, sonda marcada en verde, también vemos dos señales. Eso sería lo que aparece en la imagen, sería una célula con el estado del gen normal. Cuando se produce la amplificación génica, observamos, en la imagen de la derecha, una célula con el gen alterado. En las dos últimas diapositivas podemos ver en la izquierda una imagen de CIS, el gen alterado, para el ER2, y una de FISH y dos más de FISH. Bueno, y con esto hemos finalizado la presentación. Espero que os haya gustado y hayáis disfrutado. Os mando un cordial saludo.